que como nunca es suficiente la extravagancia y lo grotesco, nunca es suficiente, y cuando ese parque temático que era en su día de la sensatez, la vida pública en Cataluña, hombre, mangaban, como en otras partes, algunos soñaban un tanto por ciento con estas cosas, con delirios independentistas y tal, pero bueno, oiga, las cosas se llevaban más o menos bien. Se volvieron todos locos, como ustedes saben, y a partir de ahí, la última es que Puigdemont quiere retorcer, han llegado a un acuerdo los independentistas para controlar la mesa del Parlamento, retorcer el reglamento para hacerse presidente en la lejanía. Y diría usted, pero esto no es nuevo, esto ya lleva varios días. ¿Sí? Pero ayer escenificaron un cierto acuerdo que luego lo desdice Junqueras con una carta que le ha enviado al juez, un escrito que le ha enviado al juez, pidiéndole que le lleve a una cárcel catalana, porque quiere estar cerca del Parlamento catalán, con una frase que en realidad es un torpedazo al otro. Tienen el deber los diputados de asistir. La persona del diputado es insustituible. O sea que no estaría muy por la labor. Sin embargo, parte de su partido está a ver si convence a alguien, o convence a Puigdemont, de que un tipo como Jordi Sánchez, si es que sale de la cárcel o tal, forme parte presida un gobierno. Aunque él siga haciendo de presidente legítimo en el exilio. Veremos lo que dicen los letrados. Los letrados de la mesa del Parlamento no están en absoluto de acuerdo, nada, no son nada partidarios de este show de retorcer el Parlamento para que sea presidente por poderes, ¿no? Y además fíjense ustedes la que se va a formar, la que se seguirá formando en la economía catalana, cuando un inversor, cuando un señor que vaya a invertir 4 duros, vea que lo va a invertir en un territorio en el que hay un chalao errante por ahí. Yo siempre empiezo pidiendo apuestas, ¿no? ¿Va a poder retorcerse el reglamento y hacerse presidente al señor Puigdemont en Bruselas, Fidalgo? No lo sé. Hombre, yo he leído con cierta, no digo interés, en La Vanguardia, una cosa de Enric Juliana, que como sabéis sabe mucho de esto, y habla de una propuesta medio técnica que hace Mas-Colell. Mas-Colell es una persona inteligente y con conocimientos no solo de economía. Y entonces él plantea que puede haber un presidente de la Generalitat que esté alejado, que esté tal, siempre que haya un ejecutivo que tenga unas características, y él le da una especie de características técnicas, compuesto por gente que sepa llevar aquello el día a día, y por lo tanto es como un pequeño paréntesis. Yo eso no sé si será o no será, pero nos tienen acostumbrados a que será lo que ellos quieren. ¿Y Dávila? Dávila piensa que si ya se hizo en octubre lo que se hizo, ahora es posible hacer lo mismo y volver a violentar el reglamento como se violentó en octubre. Bueno. ¿Y Sostres? Ahora no, yo rotundamente no. Y si Fidalgo, en lugar de leer a Juliana, me leyera a mí y leyera a ABC, se daría cuenta de que no va a ser posible. No da tiempo a leer todo. Bueno, claro, pero empieza por lo importante, hijo. Hombre, y como estoy en la COPE, el ABC me lo cuentan aquí. O sea, tú sostienes hoy en ABC, Sostres, sí, que no es posible. No es posible, Esquerra no lo va a permitir. No es que no sea posible, evidente, tiene Dávila razón cuando dice que podrían forzar y retorcer. Con lo que han hecho ya podría hacer cualquier cosa. Pero es que básicamente es que Esquerra no está interesado en tal cosa, con lo cual no van a... Pero no sé por qué decís eso. ¿Por qué digo qué? Que Esquerra no está interesada en cualquier cosa. Lo digo porque lo sé. Ah, vale. Entonces, mira, palabra de Dios. Bueno, yo ahí me retracto. Dávila, hombre, si han retorcido ya una vez el reglamento, pueden hacerlo 2 veces. Pero saben a lo que se exponen también. Efectivamente, pero es que están lanzados al precipicio. Es que hace mucho tiempo que la racionalidad no es la principal característica de esas personas. Y como ellos... Pero es que ahora Esquerra y Convergencia no tienen el mismo interés, no tienen el mismo objetivo. O sea, aunque mucha gente ha criticado la aplicación del artículo 155 por ser demasiado blando o lo que sea, que yo creo que esto es una crítica que no tiene ningún fundamento. Tras la aplicación del artículo 155, en Cataluña, el objetivo ya no es la independencia, sino cada fuerza política salvar el culo por su cuenta. Yo estoy muy de acuerdo con eso, Salvador, pero tú convendrás conmigo en que el antecedente es muy malo. El antecedente es muy malo y allí también... Porque antes no sabía que
Mira, para empezar hablando con alguien que sabe de esto, una de las cosas que hemos venido diciendo esta mañana es que los letrados del Parlamento catalán preparan un informe muy duro sobre la posibilidad de que el reglamento se retuerza para que pueda ser investido un señor en Bruselas y pueda ser presidente fuera, etcétera, etcétera. Pero acudimos a Manuel Fernández Fontecha, 35 años letrado de las Cortes, quiero decir que de reglamentos va sobrado, y puede seguramente entender jurídicamente este caso, veremos cómo. Don Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Don Manuel, esto lo que pretende Puigdemont, ¿cuánto hay que retorcer el reglamento para que sea posible? Pues hay que retorcerlo al 100%. Es decir, el problema que tiene esa propuesta no solamente es la contradicción con el propio reglamento del Parlamento y con el Estatuto de Autonomía, sino la contradicción con la propia Constitución en cuanto a principio general de que el ejercicio del cargo del diputado o del senador, o en este caso del diputado al Parlamento, es un ejercicio personal. Esto quiere decir que en este punto se está confundiendo en cierto modo la cuestión de la asistencia y de la presentación con la cuestión del voto y a su vez dentro del voto el telemático del delegado. Son tres cosas completamente distintas. El deber de asistencia del investido no solamente deriva del artículo 146 del reglamento del Parlamento, que habla concretamente el candidato presenta, el candidato solicita, es decir, está clarísimamente el artículo refiriéndose a una presencia. Las normas jurídicas no, agotan todo el terreno que regulan, es decir, no lo dicen todo, pero implícitamente dicen siempre lo lógico. Entonces, deducir del artículo 146 que cada una presentación, una defensa, insisto, distinto de un voto, que también sería contrario al reglamento, en ese sentido es completamente retorcer el reglamento, es vulnerar el reglamento. Además hay que tener en cuenta una cosa. Es cierto que se ha producido un proceso electoral y que el Parlamento se va a constituir con arreglo a ese proceso, como es lógico. Pero es muy importante destacar y que la gente entienda que la Constitución española, en el artículo 9.1, lo que dice concretamente es que el Parlamento y las Cortes están también sometidas a la Constitución. Es decir, es una novedad total del constitucionalismo español, el artículo 1, en cuanto dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Resumiendo, es absolutamente imposible de encajar legalmente esa propuesta. Es decir, que para otras cuestiones sí se puede delegar el voto. Sí que puede haber un voto, es decir, pues de repente una diputada está embarazada y le coge en el paritorio y puede delegar el voto, pero no para la investidura, es decir, no para tomar el acta o para presentarse como candidato a algo, a lo que sea. Claro, es que el propio reglamento del Parlamento, el artículo 93, establece con muy dudosa constitucionalidad la delegación, pero también se establece el voto telemático. Son dos cosas distintas. El voto telemático es un voto personal emitido a distancia y el voto por delegación es que se le delega a un diputado el voto, cosa que es dudosísima desde el punto de vista constitucional, porque el artículo 79 de la Constitución dice que el mandato es indelegable. Pero en este caso es que no estamos hablando de un ejercicio del voto en un debate en el cual no esté concernida la persona. Es que digamos que en la relación de investidura hay como dos polos, el polo de la Cámara que inviste y el polo del candidato que quiere ser investido. Entonces, en ese sentido, la práctica y la teoría lo que sí que están soportando siempre es el entendimiento de que es una presencia, una lectura, una petición personal ante la propia Cámara. Es absolutamente contrario a ese principio y contrario al propio artículo 146 de su reglamento el entender que esa personación puede ser una presentación telemática. Claro. Además se plantea un problema especial, que es que para acabar de agravar la situación, digamos que además del uso de una novedosa técnica electrónica que está sometida a una serie de controles que en este caso no se darían, porque podría estar, por ejemplo, él asistido de algo, cosa que no sería posible personalmente, es que el candidato a la investidura no está en el territorio nacional. Es decir, esto plantea una cuestión de que el acto de investidura se celebraría la mitad en Bélgica y la mitad en España, por hablar de forma clara. Y en ese sentido es un problema adicional. Es decir,
habría una especie de efecto extraterritorial de las declaraciones de un señor que está en Bruselas. Vale. Pues quedan pocas dudas. Si esta gente retuerce el reglamento en contra además de lo que dicten los letrados del Parlamento catalán y proceden de esa manera, un recurso rápido al Constitucional deja poco lugar a dudas, ¿no? Deja poco lugar a dudas, pero sí que hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Hasta que no se constituya, dice el acuerdo del Gobierno y del Senado, el Gobierno, se sigue bajo el ámbito y la vigencia del artículo 155. Sí. Es decir, el artículo 155 se ha emitido, se ha aplicado con base en unos presupuestos y no está, digamos, excluyendo el propio proceso de designación del presidente. Es decir, el artículo 155, con toda su virtualidad, acaba justamente cuando se constituye el gobierno, no antes. Uh-huh. Don Manuel Fernández Fontecha, ha sido un placer escucharle, créame, como siempre. Es usted muy amable por haberme atendido. Pues nada, muchas gracias. Buenos días. El letrado de las Cortes. Bueno, habéis quedado más o menos claro, ¿no? No, yo creo lo tiene muy claro, pero hay una cuestión que ya no es jurídica ni constitucional, que es la propia denominación del acto parlamentario. Se llama debate. Es decir, no solamente necesita que el candidato haga una exposición, sino que alguien rebata o incluso añada algún argumento positivo a su favor. Esto es lo que dicen casi todos los letrados. Algunos letrados me han dicho en el día de ayer algo que yo ya también recordaba, que es que hay un antecedente que puede malversar o quizá en el que se puedan enganchar estos perversores de los usos constitucionales, que es el debate de investidura de Suárez de 1979, que si recordáis, y todos nuestros oyentes seguro que lo recuerdan, fue un debate sin respuesta de Suárez. Suárez planteó su perorata y no hubo debate del Partido Socialista, no hubo nadie que se entregara a una discusión, a una diatriba más o menos educada en aquel momento. En este asunto es donde se cuelgan algunos de los perversores de este uso parlamentario para decir que ahora podría hacer lo mismo. A mí me parece que no es un antecedente válido, entre otras cosas, porque el reglamento es posterior a lo que fue el uso de Suárez en 1979. El reglamento todo el mundo lo conoce. Y cuando Esquerra Republicana dice que estudiará esta medida, lo que pide el PDeCAT, lo que pide Puigdemont para ser investido, en el fondo lo que está diciendo es que no va a aceptar esta vía, porque cuando dice, bueno, vamos a estudiar con los servicios jurídicos del partido y vamos a estudiar con los letrados del Parlamento si esto es viable, Esquerra sabe perfectamente antes de estudiarlo que no lo es. Esquerra no está interesada en investir a Carlos Puigdemont porque quieren que el presidente sea su candidato, que es Oriol Junqueras, que a pesar de estar en la cárcel, efectivamente puede serlo si obtiene el permiso para ir a la sesión de investidura y ser votado y formar parte del debate, como decía Carlos hace un instante. Caso Yoldi en Corre Batasuna. Exactamente. Entonces, lo que yo digo es que yo no dudo de que no se atrevieran a vulnerar el reglamento. De todas maneras, yo no lo dudo, o sea, estoy seguro que lo harían. Pero fíjate, por ejemplo, que Carme Forcadell está dudando mucho de si es presidenta del Parlamento, porque ya está imputada y ya está advertida. Entonces, si ya empezáramos, digamos, a plantear, forzar el reglamento de esta manera, pues Carme Forcadell diría, yo no quiero ser presidenta. De hecho, no lo quiere ser porque sabe que tarde o temprano alguien le va a pedir que lo fuerce. Pero, en cualquier caso, ya si es que empezamos de esta manera, pues ya directamente no habría más reflexión por su parte y simplemente no presentaría su candidatura a ser presidenta. Es decir, en Cataluña, en los diputados y diputadas y demás fuerzas y conjunto de las fuerzas políticas ha calado, yo creo que con bastante fuerza, la idea del 155, la idea de que el Estado interviene, la idea de que el Estado responde y de que es implacable. Con lo cual hemos visto huir en desbandada a algunos miembros del independentismo, Artur Mas, por ejemplo, Carles Mundó, por ejemplo, entre otros, no han sido los dos únicos. Y del otro lado, Esquerra y Convergencia, a diferencia de lo que sucedía en la última legislatura, ya no tienen el objetivo común de la independencia. Para nadie ya el objetivo es la independencia en Cataluña, sino salvar el culo judicial, personal y
salvar los intereses del partido para situarse más o menos en el centro y tener, pues, en fin, salvar lo máximo que puedan salvar cada uno de ellos políticamente, con lo cual ya no convergen en la idea de querer nada, la independencia. Bueno, pues tengo otra cosa que preguntaros, luego si hace falta volvemos con algún testimonio más. Pero ¿qué le pareció a Fidalgo ayer la comparecencia de Pedro Solbes, que es buen amigo suyo? Cuando dice que efectivamente negaron la crisis, la disimularon, era una cuestión electoral y no estaba de acuerdo con las medidas económicas que tomaba o que propugnaba Rodríguez Zapatero. Bueno, pues me pareció una intervención justa, aunque lamentosa, en el siguiente sentido. Pedro Solbes vino a formar parte del gobierno de Zapatero, posiblemente mal aconsejado. Yo creo que para esto era mejor que se hubiera quedado en Bruselas. Lamentó lo que estaba ocurriendo, y soy testigo de ello. Y en relación con la última parte, yo también soy testigo de la negación de la crisis en términos conceptuales. O sea, cuando se inició en la última legislatura de Zapatero un proceso de diálogo social, que era normal iniciarlo en todas las legislaturas, bien con Aznar, bien con Zapatero, se hacía un documento que era una exposición de motivos y un listado de temas que se iban a abordar. Y me acuerdo que tuvimos una bronca tremenda porque en el documento, y esto puede responder de ello el jefe del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que es José Enrique Serrano, que está vivo y coleando, que no éramos capaces de introducir la palabra crisis. Y entonces aquello era como, no sé, estar chocando contra un muro de goma. Entonces decíamos, bueno, pues buscar una palabra. Y ponían situación crítica en algunos aspectos de la economía, pero no ponían la palabra crisis. Entonces llegamos a un momento en que Comisiones Obreras les dijimos que si no aparecía la palabra crisis explícitamente, nosotros no nos sentábamos a discutir nada, porque no es lo mismo negociar en una situación de crisis económica que negociar en una situación normal, ¿no? Entonces, esto es así. ¿Qué le ocurrió a Pedro Solbes? Y Pedro Solbes yo creo que se dejó vencer por una cosa. Se dejó vencer porque Pedro Solbes es una persona, y él lo dijo siempre, una persona blanda, en el sentido de que no le gusta la pelea política. Y se entregó a un gobierno en el cual Zapatero ejercía de presidente, de vicepresidente, de ministro de Economía, de jefe político y lo que fuera. Y así se llevó por delante a todo el gobierno. O sea, así se cayó María Teresa Fernández de la Vega al final, se cayeron todos. Y entonces yo creo que lo que dijo Pedro Solbes ayer, yo se lo he oído muchas veces, creo que es cierto y lamento que una persona como Pedro Solbes no tuviera energía para pegar un puñetazo en la ¿Sabes mesa. qué pasa, José María? Que primero, la taumaturgia retórica esa de las palabras del franquismo, que te acuerdas del franquismo que envolvía los conceptos, la huelga, Eso es gravísimo, ¿eh? la llamaba conflicto, etcétera, Sí. etcétera. Todo ese tipo de cosas la heredaron los zapateristas. Pero yo, Solbes lo de ayer a mí me pareció patético. Bueno. Realmente patético. Es decir, es muy difícil criticar a Solbes porque es un hombre templado, morigerado, con el que se puede hablar, con el que se puede No, y es razonable. aceptar cualquier tipo de crítica, pero es que mintió. Es ¿Qué que crees que mintió? mintió en el debate con Pizarro. Ah, bueno. Pero